un hermoso mensaje, ¿verdad? Con todas las cosas que nuestro hermano Juan Alto nos compartió, el tiempo pues, hermoso que tuvimos, ¿verdad? Para recordar todas aquellas cosas que sin duda nos dejaron pensando respecto de aquellos mensajes tan amplios que el Señor nos da en esos pasajes que vimos anteriormente, la semana pasada. Ahora vamos a ver los capítulos 26 y 27. Son dos capítulos especialmente importantes. Estamos hablando de, como dice el Señor Jesucristo, dice Jesús, cuando terminó todas estas palabras, todo lo que vimos con nuestro hermano Juan Alto la semana pasada, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días. 2 días que presenta aquí Mateo, que son días claros. Esos 2 días especialmente va a haber un momento intenso en la vida del Señor Jesucristo, de sufrimiento, injusticia, dolor, burla, maltrato. Lo van a tratar como escoria, como alguien que no vale nada. Las personas diversas lo van a abandonar, hasta sus más íntimos, sus discípulos. Él va a quedar solo. Él va a estar ahí ante la cruz del Calvario y muriendo, y solo inclusive de parte de su Padre Celestial. Son 2 capítulos importantes. Todo lo que nosotros leemos en los evangelios nos llevan a este punto, porque es el punto vital para nuestras vidas, para nuestra vida del tiempo presente y nuestra vida por toda la eternidad. Es 2 días en donde vamos a encontrar como 20 escenarios. Desde luego no los vamos a ver todos, vamos haciendo un resumen rápido. Pero vamos a ver en estos escenarios diversos esa obra del Señor Jesucristo yendo hacia la cruz, y cada vez más solo, con más enfrentamientos en contra, por amor de nosotros, por amor de los pecadores, por un acuerdo entre el Padre Celestial y el Señor Jesucristo para alcanzar esta salvación tan grande que nos enriquece nuestra vida, nuestra alma y nuestra eternidad. Aquí el tema será comentar estos escenarios rápida y brevemente, y después estaremos hablando acerca de la obra del Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, que es la expiación. Estaremos meditando en la expiación. Voy a tomar, para comentar de la expiación, voy a tomar las notas del señor Weinrod Gruden, de la teología sistemática de él, y nos vamos para poder entender esta obra gloriosa de la expiación en favor nuestro. Muy bien, entonces comenzamos. Aquí tenemos los primeros 3 escenarios que nos presenta este capítulo 26. Se introduce con 3 escenarios. 3 escenarios en donde la gente está manifestándose en una manera abierta en contra de Jesús, como venido diciendo. Dice que el primer escenario nos presenta a los principales sacerdotes y ancianos haciendo un complot para que con engaño tramar la manera de prender y matar a Jesús. Ellos que habían visto un buen hombre, habían visto un benefactor, habían visto que les dio de comer, que había hecho milagros, que había sanado, habían visto que aunque lo hacía en sábado, hacía bien, y él les enseñó que hacer bien no tenía ningún problema, no quebrantaba la ley, porque era el amor, era por las demás personas. La ley se cumple en el amor por otros, en el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos hacen ese plan
ignoran completamente lo que se veía en lo que hacía Jesucristo durante esos años, que ellos lo observaron, lo vieron, lo criticaron, lo juzgaron, le preguntaron, todo lo que el domingo pasado vimos, ¿verdad? Cómo se acercaban con él y contra él. Pero tenían miedo a los tumultos, entonces tenían que hacer un plan, urdir un plan engañoso, como dice aquí, con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. El primer escenario que ellos presentan. El segundo es algo que sorprende, porque los discípulos toman una actitud increíble. Ya saben ustedes lo que nos narra aquí Mateo, es que llega una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Sorprende el versículo 8 cuando dice: pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Derramó en el Señor el perfume costoso, muy costoso. Y luego la observación: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero sorprende que los discípulos que habían convivido con el Señor estos 3 años y que habían visto su obra gloriosa, habían experimentado su amor, habían experimentado sus actos de misericordia, de compasión por las personas, pudieran pensar que era un malgasto, que algo fuerte, algo costoso se derramara sobre Jesús. Yo siempre creo que es un cuadro mío y es un cuadro de todos nosotros, porque muchas veces nosotros cambiamos ese amor por el Señor y ese valor por Cristo, le damos más valor a otros frascos de alabastro. Muchas cosas de nuestra vida ocupan el primer lugar que el Señor. Muchas cosas en nuestra vida ocupan más nuestra atención que el mismo Señor Jesucristo. Y este cuadro impacta. El Señor les dice: al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Él ya les acababa de decir: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y se les perdió. Y nosotros en nuestra vida se nos pierde este significado tan grande y a veces evitamos, o muchas veces evitamos en nuestra vida derramar nuestras cosas más preciosas en Cristo. Así que esta segunda escena que introduce este capítulo 26 impacta, porque vemos a los enemigos, pero también vemos a los amigos. Y luego viene una tercera escena, perdón, tengo que ir más rápido porque ya sé que no acabo. Y viene una tercera escena donde aparece la traición de Judas. Judas había convivido con el Señor como uno de sus discípulos. Y él llega con los sacerdotes que estaban buscando la manera de con engaños atrapar al Señor, y les cae así, como dicen, como anillo al dedo, que este hombre llega y les dice: ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos gustosos le dan 30 piezas de plata. Judas entregando al Señor. Y el Señor lo sabía, y el Señor lo tuvo con él, y él estuvo ahí, y hasta el último día él no le reclamó: tú me vas a entregar, no lo hagas, no seas así, ¿cómo? No. Porque tenía el Señor Jesucristo que morir, y todas estas cosas estaban predeterminadas por Dios, predestinadas por el Señor, que él iba a ser entregado de esta manera, y lo vamos a ir viendo en toda la escena. Estas 3 escenas son impactantes, pero luego entramos a la Pascua, y el Señor aquí va a hacer la preparación de la Pascua,
Esta es la última Pascua del Señor Jesucristo. Es la última Pascua que tiene autorización de Dios. Porque Él en esta Pascua va a cambiar a la Santa Cena. Va a dejar de ser el Cordero y se va a volver el cuerpo y la sangre de Cristo. Completamente diferente. Todo el significado del Éxodo, de la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, va a la médula del asunto, que es Cristo. Todos esos corderos que por 1500 años se sacrificaron constantemente cada año en todos los hogares, tipificaban a uno solo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí hacen la preparación de la Pascua, la última Pascua, y el Señor presenta la primera Santa Cena. Y un día, como dice también aquí, tendremos, creo yo, es la última Santa Cena con la presencia del Señor Jesucristo entrando a la eternidad. ¿Será así? No sé, pero es lo que yo pienso que sucederá. Aquí, al estar tomando esta Pascua e inaugurando esta Santa Cena, el Señor identifica al que lo va a traicionar. Ahí tenemos de los versículos 20 al 25, en donde les dice a sus discípulos: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Otra vez vuelve a sorprender el poco aprecio que los discípulos tenían por el Señor. Ya lo mostraron en el vaso de alabastro y ahora lo van a mostrar en esta respuesta, cuando ellos dicen, ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? No tenían seguridad de su amor por Cristo. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos tomar la vida cristiana como una rutina en donde Jesús pierde ese significado especial que debe de tener. Nosotros caminamos en la vida cristiana, nos congregamos, estudiamos, buscamos en la palabra, tomamos los cursos que sean necesarios para comprender más de la verdad bíblica, con un propósito: responderle claramente al Señor que lo amamos, que Él significa para nosotros, aprender de Él, conocerlo para que sea valioso para nosotros. Como le dijo a Pedro: ¿me amas? Yo creo que cada vez que nos congregamos y abrimos la Biblia y nos ponemos a orar y hacemos las cosas que Él nos mandó, es como si el Señor nos dijera: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Lo haces por mí o lo haces por práctica? Es por mí. Él debe de ser lo que significa para nuestras vidas. Es sorprendente pues que los discípulos tuvieran esta duda en su corazón. Luego dice, más adelante ya descubre a que es Judas, y entonces les dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a este hombre no haber nacido. Ahora, es cierto, todo esto estuvo predestinado de parte de Dios. Se entienda, ya el Señor a través de los profetas lo había declarado, que vendría esta traición sobre la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Pero esto no hacía menos responsable a Judas de lo que estaba haciendo. Él estaba tomando su decisión personal para entregar al Señor Jesucristo, que pues más parece que era como una especie de parodia, porque como el Señor les dijo: todos los días estoy predicando en el templo y escucharon lo que yo dije, pero necesitaban como alguien, ¿verdad?, que viniera a decir: este es el que se tiene que llevar, alguna cosa así. Pero Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Él también, aquí él no estaba con dudas, sino estaba mintiendo. ¿Soy yo? Ya había pactado con los líderes religiosos. ¿Soy yo?
tú lo has dicho. El Señor instituye la cena, el Señor instituye esta cena tan especial en donde Él dice, esto es mi cuerpo, y luego toma la copa y habiendo dado gracias, dice, beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Este es el significado que nosotros tenemos al tomar la cena del Señor. Recordar que su muerte en la cruz y su sangre derramada en el Calvario hace 2000 años, nuestra fe puesta en eso, trae más grande beneficio espiritual y material a nuestras vidas de que nosotros podamos disfrutar jamás. Ser salvos, perdonados de nuestros pecados, justificados y listos para que al morir entremos a la presencia de Dios, a gozar y disfrutar de la comunión y compañerismo de nuestro Señor. Cuando estamos celebrando la cena, tiene un grande valor. Le han dado diferentes significados a través de la historia. Para los católicos romanos, el cuerpo y la sangre de Cristo se vuelven en la Santa Cena, el pan y el jugo de uva, se vuelve verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Para otros, pues en el pan acompaña Cristo al pan, ¿verdad? Este es algo que está allí, sin transformar al pan, pero está allí. Y para otros es elementos que nos recuerdan la muerte del Señor y su sangre derramada. Nosotros tomamos esta parte. Para nosotros son símbolos que nos recuerdan un hecho real. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que al estar congregados en su nombre y al tomar la Santa Cena también, el Señor está presente, porque aunque su cuerpo y su sangre están allá en la eternidad, están en el cielo mismo con Dios, su omnipresencia como Dios nuestro está presente aquí con nosotros. Él está aquí. Y creo yo que en el momento en que nosotros tomamos el pan y el vino, recordando, obedeciendo lo que el Señor nos mandó y lo recordamos, tiene un significado especial. Aquello con la presencia de Cristo en medio de nosotros, aquellos símbolos con la presencia de Cristo en medio de nosotros, los utiliza el Espíritu Santo para marcar más nuestras vidas, nuestras almas, en el valor que la sangre y el cuerpo de Cristo tienen haber sido crucificados en la cruz para nuestra salvación. El Señor instituye la cena del Señor. Él la presenta ahí. Después, el Señor les dice a sus discípulos que lo van a negar. Sigue creciendo la soledad, ¿verdad? Y entonces Él les dice allá en el versículo 31, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y claro, pues apartó, sin duda les golpeó, ¿verdad?, aquel mensaje, pero luego aparece Pedro, aunque todos te dejaran, yo no lo voy a hacer. Y ya sabemos, ¿verdad?, esto tan conocido. Y el Señor le dice, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todavía insiste Pedro, sin duda con mucha sinceridad, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Como las palabras que usamos, la única forma en que tiene significado es cuando demostramos algo, ¿verdad? Podemos decir grandes palabras, pero no son las palabras, es la demostración. Podemos hablar mucho de la fe, pero ¿qué vivimos de nuestra fe? ¿Vivimos nuestra fe? Luego también nos enseña aquí que acaban estas escenas y viene la escena del Getsemaní. Esta es una escena en donde se descubre el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos
por ejemplo, que nos dice en el versículo 37, y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Pareciera que Jesús podría ser insensible, pero en su humanidad él estaba sintiendo lo que estaba pasando. Venían momentos crudos, difíciles, que iban aquí intensificándose más y más y más, hasta llegar al momento de la muerte en la cruz, cuando él grita: Señor, Señor, ¿por qué me has? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Un momento bastante fuerte, intenso en la vida del Señor Jesús. Ya sabemos que él varias veces va y ora y le dice al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y entonces los encuentra dormidos a los discípulos, y otra vez vuelve a ir a orar y vuelve a decir lo mismo, y así él está pidiéndole al Padre: si es posible, pero no como yo quiero, sino tu voluntad. Aquí esa era la parte especial que vamos a ver, y que tiene mucho que ver con la expiación. Era necesario que Cristo muriera. Era necesario para la expiación nuestra que Él pudiera enfrentar todas estas cosas. A partir del versículo 47 encontramos los juicios del Señor. Y entonces que está con diferentes personas, bueno, hay muchas cosas aquí que se pueden comentar, pero cuando lo arrestan al Señor Jesucristo, el versículo 56 dice: todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ya no estuvieron con él. Ahí está, y más solo todavía. Luego él está ante el concilio, y dice aquí que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Procuraban. Y yo creo que esto significa que intensamente estaban buscando falsos testigos, lo que fuera, para poder juzgarlo. Llega el momento en que le preguntan, dice el sumo sacerdote, rasga sus vestiduras, diciendo, cuando le preguntan al Señor Jesucristo, dice, el sumo sacerdote levantándose le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, esta era una verdad. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y la gente dijo que es digno de muerte. Y dice aquí, entonces, esto sí, a mí me impactó al leerlo. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y le decían, se burlaban: adivina, Cristo, quién es el que te ha golpeado. Cuando hicieron la declaración que es digno de muerte, lo pusieron en un punto de escoria. Esto no vale nada, este no vale nada, podemos hacer con él lo que nos venga en gana. Y por lo pronto
empezaron a escupirle el rostro. Imagínense un grupo de personas haciendo esto y además golpeándolo a puñetazos. Más adelantito nos presenta el momento aquel en que Pedro niega al Señor Jesucristo. Una sirvienta le dice: tú estabas ahí. Otra sirvienta dice: tú estabas ahí. Luego estaban otros ahí que se acercan con Pedro y dice: seguro que tú también eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué hizo Pedro? Comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Todos tenemos estas posibilidades. No es cosa solo de Pedro. Podemos estar en tal situación, en situaciones muy apretadas, de mucha presión, de mucho compromiso, y entonces sentir que no podemos decir que somos cristianos. Tenemos que negar al Señor de alguna manera. Nos pasa. Necesitamos estar centrados en el Señor, conociéndole para poder amar. Si no le amamos, es fácil que nosotros hagamos esto. Si no vamos conociéndolo más, es fácil. Un hombre como Pedro, que había estado viviendo, pero estaba Pedro y estaba Judas y estaban todos los que huyeron 3 años, pero no fue suficiente para que ellos tenían que experimentar la muerte de Cristo, observar cómo esto estaba pasando, la resurrección del Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, y todo eso lo transformó. Nosotros, al convertirnos, tenemos todas estas bendiciones de un golpe, de tal manera que conforme vamos conociendo al Señor, el poder y la gracia de Cristo nos va llevando para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo niega. Lo que impacta mucho es como termina aquí el capítulo 26. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No sé cuántos de ustedes han llorado con este pasaje. Impacta. Porque uno recuerda: Señor, no he sido lo suficientemente fiel. Muchas veces he puesto otras cosas en primer lugar. Muchas veces le he dado rienda suelta a mis enojos, a mis pasiones, a mis orgullos, a mis egoísmos, y no en primer lugar a ti. De alguna manera, pues todos lloramos amargamente en algún momento de nuestra vida, cuando nos damos cuenta de que no hemos vivido para Cristo, pues como se espera. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Siguen las escenas alrededor del juicio del Señor Jesucristo, y entonces Jesús es llevado ante Pilato, y luego viene la muerte de Judas. Los sacerdotes abandonaron a Judas cuando él se dio cuenta que entregó sangre inocente, porque lo condenaron. Yo creo que esperaban que no lo condenaran, pero condenaron al Señor. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes, diciendo: entregado sangre inocente. Y los que deberían de ser a favor de él como sumos sacerdotes, dice: ¿a nosotros qué? Allá tú, que te vaya como sea. Traicionaste al Señor, allá que. Pero ellos eran sus cómplices. Bueno, y pues sabemos que Judas fue y se ahorcó, y después, con el dinero que él había regresado, compraron el campo del alfarero, y todo esto está pues profetizado
por los profetas Jeremías, Zacarías y otros pasajes del Antiguo Testamento. Luego Jesús va ante Pilatos. Pilato no lo encuentra culpable, está muy asombrado de la actitud del Señor Jesucristo y pues como que quiere librarse de la necesidad de condenarlo, y entonces se consigue a Barrabás. ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás, un famoso preso, o a Jesús. Yo me imagino que él pensó, pues seguro que van a querer a Jesús, ¿verdad? Les hizo muchos bienes, y Barrabás pues no, es un famoso preso. Y dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El pueblo sabio se deja llevar muy fácilmente por manipuladores, y los manipuladores saben cómo hacer que el pueblo sabio haga lo que ellos quieren. Entonces aquí los motivaron a gritar cuando Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y empezaron a gritar y a decir: sea crucificado, sea crucificado. Pregunta: ¿qué mal ha hecho? No responden, no había respuesta, solamente gritan: sea crucificado, y aún más, sea crucificado. Entonces dice que le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Cuando uno lee con más detalle todas estas cosas, yo creo que hasta Mel Gibson se quedó corto en La Pasión de Cristo, cuando aparece un Cristo todo ensangrentado. Probablemente era mucho más el daño físico a su piel, a su carne, a sus huesos. Todos sabemos lo que mencionan, ¿verdad? Que el látigo tenía puntas de fierro o puntas de hueso, y golpeaban, y a veces también arrancaban pedazos de carne. No era difícil que los huesos quedaran expuestos, o que algunas vísceras pudieran quedar expuestas, porque si los judíos daban 39 azotes, hasta donde yo tengo entendido, los romanos no tenían un límite. Esto era un reo de muerte que no valía nada. Y si otros han experimentado en los reos de muerte, a ver cómo reaccionan si les inyectamos gasolina o químicos o lo que sea, porque no vale nada. Pues ellos estaban haciendo algo similar con el Señor Jesucristo: azotarlo, hacer lo que fuera necesario para tratarlo como Pablo dijo, ¿verdad? Somos la escoria del mundo, no vale nada. Como decía Pablo, que los trataban a ellos, a los apóstoles, en el mundo donde predicaban el Evangelio de Jesucristo. Aquí viene el momento de la crucifixión. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y esto es muy significativo, porque el Señor tenía la determinación de sufrir completamente la agonía de la cruz, porque, como vamos a ver en un momentito más, era necesario para nuestra expiación. No podía ser menos que esto. No podría sufrir medio aletargado o medio borrachito de alguna. No, conscientemente Él iba a la cruz a sufrir por nuestros pecados. Lo rechazan y lo injuriaban. Llama la atención, entre otras cosas, aquí lo que dice, por ejemplo, los que pasaban por ahí, y los sumos sacerdotes, y también los ladrones, aunque aquí ya no dice qué decían los ladrones, pero dice de la misma forma lo injuriaban, o sea que usaban estas frases. Pero fíjense qué interesante. Le decían los que iban pasando: sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios,
desciende de la cruz. Pero fíjense ustedes, hermanos, precisamente porque era el Hijo de Dios, subía a la cruz. Precisamente porque Él era el Dios divino y eterno, el sustentador de todas las cosas, entraba a la cruz y sufría la cruz conscientemente. Él era el Hijo de Dios que tenía que sufrir la cruz por nuestro bien. En otra parte dice que los escribas decían: en Dios confía, que lo libre ahora, si Él lo quiere. Dice: a otros salvó, Él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En Dios confía, que lo libre. Pero precisamente en común acuerdo con Dios, Dios estaba de acuerdo con Cristo en que el Hijo suyo debería estar en esa cruz. Dios no lo libraría en beneficio aún de estos que estaban gritando que fuera crucificado. Por amor a los pecadores, a los más intensos pecadores, más perversos pecadores, con los mayores sentimientos en contra del mismo Dios y Jesucristo, por ellos estaba el Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y no podía bajarse, ahí tenía que estar. Vamos a pensar un momento en la expiación. La expiación tiene que ver con nuestra salvación, con todos los detalles que están alrededor de nuestra salvación. Es una temática amplia. Yo voy a tomar solamente una porción breve del punto básico, de algunos aspectos básicos de la expiación. Grudem dice y presenta esta definición, Wayne Grudem: la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. Y entonces empieza a pensar, y vamos a pensar en la causa de la expiación. ¿Cuál es la causa principal que llevó a Cristo a venir a la tierra y morir por nuestros pecados? Fíjense ustedes que lo que importa aquí es que no es por cubrir una necesidad nuestra, sino que la causa principal nace en Dios, por su amor y por su justicia. De otra manera, Dios no tenía que hacer nada. Como Él tiene un amor por los hombres, aunque Él puede evitar ese amor y traer un castigo, como lo vamos a ver, tiene ese amor por los hombres, y por ese amor y por su justicia, entonces Él planea la salvación de los hombres. La necesidad de la salvación, o sea, en cuanto a que Cristo muriera, no era necesario que el Señor Jesucristo muriera. Por ejemplo, vemos que el Señor dice en 2 de Pedro 2:24: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí en la voluntad de Dios fue no perdonar a los ángeles. En cuanto a nosotros, Dios pudo decidir no perdonar a los hombres. No pasa nada. Siempre me quedo pensando, anoche, ¿verdad? Como que hay muchas hormiguitas cuando empieza a llover, y a nuestras mesas llegan un montón de hormiguitas con alas, o mosquitos, o zancudos, o moscas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Y si se ponen difíciles, un avispero, más con el insecticida, ¿verdad? Todavía, muy bien, acabé con ellas. No pasa nada.
Dios podía hacer esto con nosotros. Fastidiosos pecadores. Él podía acabar con nosotros en un momento. Dice en Isaías 40:17, las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Por qué va a salvar algo que no vale nada? ¿Por qué tiene que tomar esa decisión? ¿Por qué su Hijo unigénito tiene que venir a cargar los pecados de todos nosotros y sufrir toda esta burla que medianamente hemos contemplado ahí? ¿Por qué? Por su amor y su justicia. En su amor y su justicia Él decidió, pero fue una decisión de Dios. Él decidió salvar a la humanidad. Dios pudo, por ejemplo, haber hecho otra humanidad, ¿no? Como cuando le dijo a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando pecaron los judíos con aquel becerro de oro. Y Dios lo pudo haber hecho. Otros, estos no. Y todo el mundo aplaudiría a Dios. Sería un acto correcto. O, por ejemplo, cuando allá en el capítulo 6 de Génesis, que dice que Dios le otorgó gracia a Noé. En vez de otorgarle gracia a Noé, pudiera haber dicho lo que dijo allá en 2 de Pedro 3:16. El día del Señor ya ahorita vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pudo haber dicho eso. Y se acabó. ¿Y qué pasó? Nada, ya no tendremos molestias de ninguna especie. Pero no. Nuestro Dios decidió salvar al mundo. Por su amor y su justicia, Él decidió salvar a los pecadores. No hizo como hizo con los ángeles. No hizo como pretendía hacer con Israel. No hizo. Él siguió con no tener misericordia de Noé, sino que siguió con esa misericordia a través de Noé. Pero fíjense ustedes, hermanos, una vez que Dios decidió salvar a los seres humanos, las Escrituras muestran que no había otro medio de salvar a la humanidad pecadora, sino por medio de la muerte de su santo y amado Hijo. No había otro. Lo más valioso, por lo que no vale nada. Lo más precioso, por lo que no significa nada y no tiene ningún valor. Nosotros. Y Él murió en la cruz del Calvario. Por eso, cuando el Señor fue a orar al Padre diciendo por segunda vez, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él tenía que morir. Y todo esto se planeó desde antes de la fundación del mundo, porque ya sabemos cómo Pedro nos dice que fuimos salvos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Se decidió. Me impresiona mucho Hebreos 10 cuando vemos al Padre y al Hijo decidiendo venir a tomar un cuerpo y redimirnos. Dice en Hebreos 10, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero,
para establecer esto último, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Así lo decidieron, desde la eternidad, antes de que todo esto empezara, decidieron crear esta humanidad que sería pecadora y que la salvarían por medio del único camino, la muerte de su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor resucitó, les dijo a sus discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego agregó: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario, hermanos. Por eso Cristo tiene que tener un valor especial para nosotros. Él vino voluntariamente, y por ser necesario murió en tu lugar y en el mío, y nos dio la salvación. Podemos venir a esta comunión que nosotros tenemos en Cristo, agradecidos porque Cristo hizo esta obra tan grande en nuestro favor que no tenía necesidad. ¿Aprecias tu vida? ¿Es valiosa para ti? En Cristo realmente encuentra el verdadero significado y valor. Sin Cristo no valemos nada. No hay filosofía en el mundo que nos pueda decir que valemos algo, basados en algo poderoso, precioso, especial, clave, como lo presenta el mensaje del Evangelio. Ahora, vamos a pensar en algunas cosas que son necesarias para que la expresión se cumpliera. Él tenía que morir, sí, pero ahora pensemos qué cosas son necesarias que Él tenía que hacer al morir, con su vida y con su muerte, para que la expiación se cumpliera en nuestras vidas, la expiación de nuestros pecados. Y una de las primeras cosas es que el Señor Jesucristo tenía que vivir una vida de perfecta obediencia delante del Padre. Vamos a suponer que el Señor no tuviera que demostrar, no tuviera que vivir una vida justa. Él era justo porque Él era Dios. Que Él como Dios llegara a este mundo y que viniera solo a morir por nuestros pecados, pero no a traer una vida justa a nuestras vidas. Él solamente muriera por nuestros pecados, pues todos los pecados que habíamos hecho los limpió. Y tendríamos una especie de página en blanco, dice Grudem, sería como una especie de Adán y Eva antes de pecar, ¿verdad? Que están limpiecitos, ya quitamos los pecados pasados. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no tenían una reputación de santidad y de perfección para poder entrar al cielo. Adán y Eva no podían entrar al cielo con una vida que no tenía pecados. Era importante tener una justicia que estuviera en sus vidas, que ellos tuvieran una historial de justicia. Pero ningún hombre vamos a poder tener un historial de justicia correcto y perfecto, porque no lo podemos hacer. Nos limpiaba el Señor de todos nuestros pecados, volvíamos a empezar y volvíamos a problemarnos. Se necesitaba que Jesucristo cumpliera una justicia perfecta. Él tenía que, más que una página en blanco, tenía que darnos una justificación. Y Él se volvió nuestra justificación. Él se volvió nuestra justicia. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y creemos en la salvación, nuestro Dios nos otorga por la fe la justicia de Cristo. Dice en Romanos 3, dice: pero ahora, fíjense ustedes, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios que no tiene nada que ver con cumplimientos humanos de la ley, sino el carácter justo de Dios, el carácter justo de Cristo, que se otorga a todos los hombres, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados o declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesucristo es la propiciación, es el castigo que apacigua la ira del ofendido, pero también Él vivió una vida justa y correcta, y en el momento en que nosotros creemos en Cristo Jesús, somos declarados justos con la justicia de Cristo, justificados gratuitamente por su gracia mediante ese pago de redención que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. En el momento en que nosotros creemos, no solamente nuestros pecados son perdonados y limpiados, también se nos otorga esa vida justa que Cristo tuvo que vivir para que pudiera ser otorgada a nosotros. Él no necesitaba una vida justa para Él, ni necesitaba una vida justa para justificar que Él era el Salvador. Él necesitaba crear una vida, tener una vida justa, desarrollar un historial de vida justa para que al creer nosotros, eso viniera a ser parte de nuestra vida necesaria para la salvación. Porque sin esa vida justa no podríamos tener entrada al cielo ni a la comunión con Dios. Dios nos aplica la justicia de Cristo por medio de la fe. Este es el milagro de la justificación. Pero también nos enseña la palabra de Dios que el Señor Jesucristo tenía que sufrir durante su vida, y lo vemos sufriendo. No sabemos desde pequeño, pero sí lo vemos sufriendo en la tentación, al crecer en madurez, en la intensa oposición que enfrentó constantemente en su ministerio. Sufrió la muerte de su padre, sin duda, le ha de haber dolido la muerte de su padre como le dolió la muerte de Lázaro. Él fue varón de dolores, como dice Isaías, experimentado en quebrantos. Sufrió al tener compasión de la gente ante Jerusalén. En el Getsemaní tuvo los sufrimientos que tendría al soportar la cruz, cuando está ahí con aquella tensión tan enorme de lo que le esperaba. Sufrió la cruz, todos los dolores que provocaba la cruz. Sabía, él entendía todos aquellos dolores que iba a haber. La cruz era un instrumento creado para dar una muerte lenta y lo más dolorosa posible, y él la experimentó y la sufrió. Y sufrió también el castigo por nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre él. Esto es un dolor inmenso. Sufrió el dolor de la cruz, el dolor físico, como ya decía ahorita. Él lo padeció y lo sintió, ¿verdad?, en su cuerpo. Dice que Séneca escribió en alguna parte que los crucificados aspiran el aire vital en medio de una intensa agonía, porque moverse o levantarse para poder respirar traía dolores intensísimos en todas partes del cuerpo. Era un dolor enorme. También el dolor de cargar con el pecado. Este fue el momento más intenso, donde todo se llenó de oscuridad allí en el momento en que Él está en la cruz del Calvario. Más horrible que los dolores de la cruz fue el pesar de estar cargando la culpa de nuestros pecados. ¿Han tenido pesar de ser culpables de algo? Es tremendo. Uno sabe que es culpable y delante de Dios se siente muy mal, se siente muy triste. A lo mejor tuvimos alguna situación con alguien, con algún vecino, con alguna persona en algún momento, algo, y sentimos la culpa de lo que hicimos mal. Los creyentes. Y que si vamos creciendo en la vida cristiana, más nos duele, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que no debemos y cargamos con una culpa que es pesada. El Señor estaba cargando la culpa de nuestros pecados en su cuerpo. Él tenía repugnancia contra el mal.
naturalmente, instintivamente, Él se resistía a toda clase de mal. Tiene ira contra el mal, contra el pecado, contra la maldad. El Señor se llena de eso. Para Él es algo que aborrece. Sin embargo, en obediencia al Padre Celestial, tomó el pecado y lo puso sobre sí. Cuando leemos esto en las Escrituras, a veces no nos imaginamos todo lo que esto significa. Una visión con bastante claridad la podemos tener en 2 Corintios 5:22, cuando dice: al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesucristo tomó nuestros pecados voluntariamente y los puso sobre sí. Pero y ahí ya no fueron nuestros, fueron de Él. Él los tomó y Dios lo castigó. Y la ira de Dios vino sobre Él, sobre nuestros pecados, porque lo hizo pecado. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario y Dios descargó su ira contra su propio Hijo. La ira que nosotros merecíamos, Jesús la recibió. Se oye raro, pero es real. Dios descargó su ira contra el Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos sufrir más todavía, el abandono, como lo vimos de sus amigos, pero del Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios llegó contra él. Cargó con esta ira de Dios. Él es la propiciación, Él es el sacrificio, la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio que apacigua la ira de Dios. Entonces observamos toda esta obra de Jesucristo en la cruz y debemos de pensar, hermanos, en esta obra preciosa que nuestro Señor hizo en favor nuestro. Por Él nosotros somos salvos, perdonados, limpiados. Y hay un glorioso intercambio. Estaba escuchando un canto de la familia Jerez y otros hermanos que dice: y cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Él fue hecho pecado por nosotros y nosotros somos hechos justicia de Dios. Para mí esto significa: somos delante de Dios, no delante del mundo, pero delante de Dios, tan buenos, tan santos y tan justos como Cristo mismo lo es. Esa justicia es nuestra. Fuimos hechos, los que creemos en Jesucristo, justicia de Dios en Él. Los últimos aspectos de la muerte del Señor es cuando Él grita: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, habiendo dicho esto, expiró. Porque a Jesús no lo mató nadie, no lo mató la cruz. Él entregó su vida, como dice Juan 10, 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amados hermanos, que el valor del sacrificio de Jesucristo esté muy presente en nuestras vidas. Vivamos para el Señor. Si vivimos para nosotros mismos, cualquier cosa que el Señor nos pida nos va a parecer pesada. Si vivimos para Él, nos gozaremos en entregarnos
a las cosas que Él nos indica, a las instrucciones que nos da. Hoy en el estudio aprendimos que obedecer siempre trae una bendición en la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Y al obedecer, alguna bendición llega por todos lados. Pongamos al Señor en primer lugar. No se trata de la iglesia, no se trata del grupo, se trata de Él. Y Él es el que nos manda reunirnos, estudiar, conocer su palabra, orar juntos, adorarle, alabarle, cantarle, porque Él está presente en medio de nosotros. Cuando tomamos la Santa Cena, Él se goza extremadamente porque estamos tomando la Santa Cena y Él está presente en medio de nosotros. No importa si somos muchos o poquitos, Él está presente en medio de nosotros porque así lo prometió, donde estén dos o más reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, pues tenemos algo muy valioso en Cristo Jesús. Él se entregó hasta lo sumo. ¿Vamos a entregarnos nosotros a medias? ¿Vamos a entregarnos a Él? Vamos a decirle: Señor, aquí estoy para servirle. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, te amo. Tú sabes que te amo. Como decíamos, cada vez que nos congregamos, nos reunimos, estudiamos, el Señor nos está preguntando: ¿me amas? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a demostrar que nosotros hacemos? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos observar el valor tan grande que tiene la salvación que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo, porque pues tú trajiste esta expiación que ha hecho que nosotros podamos tener no solo el perdón de pecados, una vida que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, sino también una vida que tiene la justicia de Dios y una vida que puede esperar con seguridad estar en la presencia tuya al partir de este mundo. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por la obra que tú has hecho, Padre Celestial, por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Dios, ayúdanos a verte, y a cada vez que recordemos la cena del Señor, también nosotros veamos esta obra maravillosa y preciosa que tú has hecho para nuestro favor. Bendito seas, Padre. Ilumina nuestros corazones para verte y evaluarte con todo, darte un gran valor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.